Hotel Gama presenta Patrimonio Cultural Veracruzano. El Estado de Veracruz posee 2 sitios y un ritual dentro de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, Ciudad Prehispánica de El Tajín. Inscrita en el año de 1992 en la categoría de Bienes Culturales de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, la ciudad de El Tajín alcanzó su apogeo entre los inicios del siglo IX y los del XIII, llegando a ser la más importante del noreste de Mesoamérica después de la caída del Imperio de Teotihuacán. Su influencia cultural se extendió por toda la región del Golfo, penetrando también en la región maya y las altiplanicies del centro de México. Zona de Monumentos Históricos de Tlacotalpan. Inscrita en el año 1998 en la categoría de Bienes Culturales de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Fue fundada por los españoles a mediados del siglo XVI. Ha conservado admirablemente su tejido urbano de la época colonial con calles anchas, casas con columnas de una gran diversidad de estilos y colores y numerosos árboles de edad venerable que ornamentan los espacios públicos y los jardines privados. La ceremonia ritual de los voladores de Papantla. La ceremonia ritual de los voladores es una danza asociada a la fertilidad por los totonacos del estado de Veracruz. Su objeto es expresar el respeto profesado hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos. En el transcurso de la ceremonia, 4 jóvenes trepan por un mástil de 18 a 40 metros de alto, fabricado con el tronco de un árbol recién cortado en el bosque, tras haber implorado el perdón del dios de la montaña. Sentado en la plataforma que remata el mástil, un 5.º hombre, el caporal, toca con una flauta y un tambor melodías en honor al sol, así como los 4 vientos y puntos cardinales. Después de este acto de invocación, los danzantes se lanzan al vacío desde la plataforma a la que están atados por largas cuerdas. Giran, imitando el vuelo de los pájaros, mientras la cuerda se desenrolla y van descendiendo paulatinamente hacia el suelo. La ceremonia de los voladores constituye un motivo para enorgullecerse de su patrimonio y de su identidad culturales, al mismo tiempo que suscita un sentimiento de respeto por ambos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Diálogos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestro tema, el patrimonio cultural de Veracruz, que definitivamente nos hace pertenecer a algo mucho más grande. No solamente son monumentos ni historia, es todo un pueblo lleno de grandeza, de expresiones vivas heredadas por nuestros antepasados. Veracruz no solamente es la imagen de la jarocha engalanada con su traje, no solamente es baile, no solamente es alegría. La extensa geografía de Veracruz pues representa una amplia gama de costumbres y tradiciones que nos dan una diversidad impresionante. Fíjense que en días pasados estuvimos platicando con especialistas en el tema que nos hacen revalorar nuestro patrimonio cultural y nuestra historia. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? Bienvenidos. Bueno, yo creo que Veracruz es una tierra bendita, tiene muchos patrimonios y esto significa no solo los que han sido nombrados por la UNESCO o por el Estado, sino los patrimonios propios de las comunidades. Hoy el patrimonio solo se entiende si viene de adentro para afuera, si viene de parte de las comunidades. Entonces nosotros, por ejemplo en el Totonacapan, hacemos muchas consultas y decimos, oye, ¿qué es tu patrimonio? Y hay veces que el patrimonio está en un barrio o está en una comunidad. Y el patrimonio es lo que la gente valora como lo suyo, lo que le da identidad, lo que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Yo creo que el patrimonio es el eje que nos da a todos los habitantes de este maravilloso estado, es lo que nos da el eje cultural, de donde nos asimos culturalmente para para sentirnos orgullosos y para salvaguardarlo
además de sentirnos, de ser parte de Parte todo de. del patrimonio. Pero una definición más amplia en el sentido de lo que ya decía Salomón, tiene que ver con todas estas creaciones humanas, materiales unas e inmateriales otras, así como las creaciones de la naturaleza, siempre y cuando todas ellas incidan en la vida humana, en la vida colectiva, pero que además tengan una relevancia histórica. Y por esto no me refiero a que necesariamente sean manifestaciones muy viejas, sino Sitios que logren, arqueológicos, pues. por ejemplo, sí, pero que logren, además de ese contexto originario en el que se producen, logren trascender en el tiempo precisamente por su importancia en la vida social. Si algo debe definir al patrimonio hoy en día, es que estas manifestaciones incidan en el desarrollo humano y en la calidad de vida. Los abuelos totonacos nos dicen que los seres humanos estamos hechos del mismo material que las piedras, que las plantas, que los animales, que las estrellas. Es decir, somos parte de un gran universo, de un gran ambiente, y el reconocer esto y el poder establecer una relación de respeto y de diálogo con todos estos elementos es lo que a mi manera nos da esta visión tan rica de los pueblos indígenas, que yo diría que es una visión holística del patrimonio, donde lo material y lo espiritual no están separados, están totalmente conectados, y esto hace que seamos, si estamos en ese ambiente, si respetamos de esta manera, pues estamos siendo seres completos, dicen los abuelos. Yo creo que patrimonio cultural es todo lo que construimos diariamente la misma sociedad. Es decir, el hombre construye su propia cultura y esta debe ser valorada y consensada por la sociedad que la utiliza a lo largo del tiempo y el espacio, y que por lo mismo, una vez que es valorada, se transmite de generación en generación. Ha habido, pues yo creo que en los últimos años, un gran reconocimiento a los totonacas y a todas las tradiciones que aún siguen vivas. Yo quiero que por favor nos digas qué se siente ser patrimonio cultural material de la humanidad. Sí, gracias por el espacio. En respuesta a su pregunta, ser patrimonio para nosotros, los totonacas, es como una obligación moral, que fuimos legados de los ancestros y hoy en día nosotros nos toca la continuidad, nos toca la transmisión de estos conocimientos, seguir preservando, pero sobre todo valorando hoy en estos tiempos de globalización, recuperar los nuestros saberes, nuestros conocimientos, encauzarlos, pero sobre todo compartir con el mundo entero, ¿por qué no? Pero empezando desde la casa, desde la formación de los hijos, de los niños, de las nuevas generaciones. Para nosotros el patrimonio es integrador de las comunidades, de los pueblos originarios, de los pueblos mesoamericanos. Conocer la pluralidad que tenemos en nuestro estado y además de las grandes culturas que se asentaron, pues por supuesto que nos hace mejores ciudadanos. Así que salimos a la calle y mucha gente nos respondió sobre el patrimonio cultural de Veracruz. ¿Nos acompañas a verlo? Mayas, toltecas y zapotecas. Bueno, aquí en la zona en Papantla, el Tajín, que son los totonacas, y me parece que también parte de la cultura olmeca estuvo al sur de Veracruz. La olmeca y la mixteca. La olmeca, la totonaca y ya. Y la huasteca. Toltecas, huastecas, olmeca. Bueno, hacia el norte está la totonaca, en el centro, y al sur la olmeca. Bueno, yo creo que es un proceso que se está haciendo día con día de darle mucho mayor visibilidad al patrimonio,
mucho mayor visibilidad a nuestras culturas ancestrales. Hubo una época en México donde había una especie de uniformización, que todos teníamos que hablar español, que todos teníamos que vestir el mismo traje, y hasta había políticas públicas hacia eso. Hoy la diversidad es un valor. Entonces, en Veracruz, que es un estado multidiverso, bien como lo vimos con algunas opiniones de los jóvenes, pues hoy la diversidad es un valor y el patrimonio se visibiliza cada día más. Creo que nos falta mucho todavía. Yo me acuerdo cuando se ganó que el Centro de las Artes Indígenas sea Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Mejores Prácticas. Estaba viendo la televisión, fue en París, y en ese mismo momento se nombraron algunas expresiones en España y otras en Venezuela, y veía la televisión de España y de Venezuela todo el peso que le daban al patrimonio, y yo un poco desesperado que estábamos en la última página del diario o no había la nota. Entonces yo creo que es una cuestión que va increciendo, va creciendo poco a poco, pero que sí es muy importante que lo socialicemos. Sí, mira, hay un marco legal, sobre todo la Ley Federal de Monumentos y Signos Arqueológicos, que es la que nos rige en este aspecto. Lo que muchas veces sucede es la falta de aplicación de esta normatividad. Entonces realmente confluyen en el patrimonio cultural una serie de problemáticas, de intereses que a veces hacen un poco difícil la aplicación de manera correcta y ordenada de esta ley. Y por otro lado, pues el desconocimiento de los diferentes sectores. Entonces genera o provoca que muchas veces este patrimonio cultural se dañe, a veces por el mismo desconocimiento y otras veces por la falta de aplicación de manera correcta de esta normatividad. Existen una serie de normas y tratados internacionales, como aquellos que se inspiran en las convenciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero en ambos casos creo que vale la pena destacar que una norma, una ley, no opera solamente por decreto, ni por su capacidad de sanción, sino yo creo que esto solo es parte de la solución. En realidad, una ley no debe de operar tanto por la amenaza de la sanción que ella contemple, sino por su capacidad de convicción. Es decir, que la sociedad de alguna manera reconozca que en el patrimonio radican una serie de valores que son positivos, que son... Un cambio de conciencia, ¿no? Sí, de sensibilidad sobre todo para estas manifestaciones. Por ejemplo, en cuanto a los valores del patrimonio, si inciden en la calidad de vida y en el desarrollo humano, pues estoy seguro que la sociedad sería el principal aliado de las instituciones que de alguna manera tienen la atribución de proteger estos bienes patrimoniales, ¿no? Veracruz es quizá el estado hoy más rico en patrimonio cultural inmaterial nombrado por la UNESCO, porque si bien están los voladores, es la ceremonia ritual de voladores, está el Centro de las Artes Indígenas, que es la única expresión, la única institución de mejores prácticas en todo México y en todo Norteamérica, pero también compartimos la ceremonia ritual de los muertos, el Día de los Muertos, compartimos la gastronomía, compartimos de cierta manera el mariachi. Entonces sí hay una riqueza muy grande. No es sencillo ser patrimonio, parece ser, muchas veces dice, no, pues vamos a hacer el expediente y vamos todos felices a hacer este patrimonio. No es tan sencillo, ahí tiene que haber toda una serie, un proceso donde intervienen muchos actores, y lo que sí es que Veracruz sí se ha destacado por esta gestión. Por ejemplo, yo veía en la UNESCO que los chinos se peleaban por los patrimonios y traían 50 expedientes, me acuerdo, de patrimonio inmaterial. Hoy, ¿por qué? Porque saben del valor económico, del valor turístico. En el valor país, cuando se habla de un país, cuánto vale un país, se habla de sus infraestructuras, de sus recursos naturales, y en el sector cultura, los patrimonios hacen que valga mucho más el país. Están hablando de la parte legal, la parte normatividad. A 6 años de ser patrimonio, pues aún falta mucho como que legalizar, como poner en papel
cuál es el compromiso del Estado para con los pueblos originarios, caso específico para con este patrimonio que es de los voladores. Pues en ese sentido, a 6 años de estar trabajando ha habido cambios sustantivos, pero voladores sabemos desde San Luis Potosí hasta Costa Rica, ¿no? Claro. O habíamos, porque ya quedamos pocos. Veracruz tenemos el 90%, somos muchos, somos el primer elemento vivo que tenemos aquí en el estado y prácticamente como que nadie estaba preparado cómo enfrentar este patrimonio vivo con todas sus necesidades. Entonces, ha habido logros, pero falta mucho por hacer. ¿Qué faltaría por hacer? ¿Cómo continuar? Nosotros tenemos escuelas, tenemos niños, pero son de diferentes comunidades a veces inaccesibles, entonces hay que transportarlos, hay que invitarlos. Vienen, participan, pero los padres, la mayoría somos campesinos, trabajamos en los campos, no vivimos de ser voladores. Claro. Esto es, en tiempos remotos, era un día de petición, en tiempos de floración, en el inicio de la primavera. Se ha hecho costumbre hoy en día ya de recrear constantemente. Eso también crece, pues el mercado turístico se acerca. Pero pues hay gente que viene y valora este ritual, pero sobre todo cuando se comparte de manera integral. Porque de igual manera nosotros en tiempos remotos empezó este ritual con un sentido espiritual muy profundo y esto se fue perdiendo, se fue decayendo. Hoy en día hemos reiniciado, ahí nace el término de regeneración cultural. ¿Cómo hacer para que seamos comprendidos por los no indígenas? ¿Cómo sensibilizar? ¿Cómo revalorizar estas prácticas que hacemos? Y es que la apertura de un sitio arqueológico para que pueda ser, digamos, conocido por la ciudadanía debe reunir una serie de requisitos para garantizar precisamente la integridad, la salvaguardia del propio sitio. Pero decía que nada más hay 10 zonas arqueológicas, entre ellas, por supuesto, uno que se destaca por ser reconocido a nivel mundial como Patrimonio de la Humanidad, que es el caso de Tajín, pero hay muchísimos otros sitios más, ¿no? Pero parte de ese reconocimiento que la gente le tiene que dar radica en los valores que los sitios tienen, porque el patrimonio no solamente es el depositario de valores históricos, estéticos, científicos y hasta económicos, pero también es inspirador de otra serie de valores que de alguna forma contribuyen al desarrollo de la ciudadanía, el respeto a la tolerancia, el sentido de filiación, de pertenencia, de identidad, la cohesión, la participación comunitaria, el reconocimiento a la pluralidad cultural. En fin, el patrimonio puede inspirar todas esas partes del espíritu humano que enaltecen precisamente las sociedades. Bueno, en el caso del patrimonio inmaterial se reconoce a estas expresiones que se han pasado de generación en generación, que tienen valores comunitarios y que tienen todo este legado de pasado. Pero, ¿cómo lo vamos a salvaguardar después hacia el futuro? Entonces se hacen planes de salvaguardia que van de acuerdo a cómo se va a transmitir, cómo se va a proteger, cómo se va a revitalizar, cómo se va a difundir inclusive. Y estos planes se hacen en conjunto con la comunidad. En el caso de los voladores se hizo con los 800 voladores y dijimos, a ver, bueno, ¿cómo se va a transmitir? ¿Hay 800 voladores en el estado? No, lo hicimos con todos los voladores vivos. También vinieron voladores Tenec de San Luis, voladores ñañús, voladores de Puebla, nahuas y totonacas, inclusive vinieron voladores mayas quichés de Guatemala a este desarrollo. Entonces, cada uno tiene una problemática diferente. Como bien decía Narciso, en Papantla pues hay una sobrecomercialización, mientras que en las mayas quichés hay una familia y es la última que está ahí. Entonces, ¿cómo, de acuerdo a todas las problemáticas, se hace un plan de salvaguardia donde dice, vamos a hacer escuelas de voladores? Y entonces dijimos ahí, ¿quiénes son encargados? ¿Quién nos puede ayudar? Pues parte el Estado de Veracruz, parte el municipio, parte la comunidad, pero también
instituciones como la CDI, como Conaculta, como el propio INA, y entonces se va creando un plan de salvaguardia para garantizar que toda esta transmisión siga y que la expresión cultural se mantenga con todos sus valores. En este plan de salvaguarda consta de 5 rubros. Uno es el de transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Tenemos la parte preservación a los elementos que asocia al volador. Tenemos la parte difusión. Ahí entra la tarea de los medios, como ustedes, gracias, son muchas gentes que son nuestros aliados para difundir estos valores. Aquí en concreto me atrevería a decir que aquí es la recuperación de los valores espirituales, de los valores universales. Que nos detengamos un momento a reflexionar esta vida. ¿Cuál es la misión del estar aquí, de estar viendo el sol día a día, de estar respirando el aire? ¿Cómo en esta vida vamos a retribuir? ¿O cómo lo estamos retribuyendo? ¿Estamos haciendo algo por nuestro medio o simplemente vivimos por vivir? Tenemos aquí en Veracruz, en México, una gran riqueza, entonces que volteemos a verla y vamos a aprender y podemos caminar juntos. Hay cosas que podemos hacer juntos. Nuestra experiencia en el caso del Centro de las Artes Indígenas, que se propuso como un proyecto educativo, como un proyecto de formación a la manera propia, pero se decidió que la primera escuela, por ejemplo, que se creara, fuera precisamente la casa de los abuelos. Los abuelos que en otros lados pues se van a los asilos porque ya no consideramos que no tienen valor, pero para los totonacos no. Ahí es donde se condensa todo el conocimiento y la sabiduría. Es la semilla que se va a transmitir a las nuevas generaciones. Esa es la primera escuela que tenemos y en nuestro plan de estudios es como el tronco común. Todos los que se van a formar en alguna especialidad en el centro, según su don, que eso tiene que ver con el sentido de la vida, tienen que pasar por la casa de los abuelos. Ya después, según su don, pues van a la música, van a la danza, van a la cocina, van al arte de la salud. Nosotros no teníamos la salud en nuestro esquema de artes, pero los totonacos dicen, hay que hacerlo porque necesitamos estar bien todos. El gran tesoro de nuestro país, más allá de lo que nos han dicho, que el petróleo y que todas estas cosas, es nuestra cultura. Y es también nuestra gran salida a las crisis que tenemos. Hoy, cuando el campo está un poco pues pulverizado, cuando la mancha urbana nos está ganando, cuando toda la globalización nos está, pues hay que regresar a lo propio y hay que asirnos de lo que tenemos, que es una cultura extraordinaria, unos sitios arqueológicos maravillosos, una naturaleza, un patrimonio natural extraordinario, un patrimonio material maravilloso, pero sobre todo un patrimonio inmaterial, unos pueblos indígenas, unas culturas vivas extraordinarias. Y yo creo que este es el gran tesoro que tiene nuestro país, es el gran orgullo, es la mejor cara de nuestro país. Y es como bien decía nuestro tata del Tonaca, don Juan Simbrón, tenemos que hacer un mundo de indígenas y no indígenas. Y claro, yo creo que el valor de los pueblos indígenas, sus palabras, son justamente las que faltan, la pieza de rompecabezas que faltan del pensamiento global. O sea, el valor a la naturaleza, el amor a la naturaleza, el amor a nuestras deidades, los valores familiares, son gritos que los pueblos indígenas nos han dado durante 500 años y que había pocos oídos que querían escuchar. Hoy que hay muchos oídos, pues tenemos que valorarlo y al valorarlo nos vamos a valorar y nos vamos a sentir mejor nosotros mismos. Precisamente una de las estrategias para proteger, para conservar el patrimonio es precisamente difundiendo los valores que este mismo entraña, ¿no? Entonces, gracias por esta oportunidad de comentar aquí algunas de las ideas. Solamente señalar que en el caso de los mexicanos debemos estar muy orgullosos. México ocupa un lugar privilegiado en el concierto mundial en cuanto a manifestaciones. Ocupa, si no me equivoco, el lugar número 5 a nivel mundial en bienes reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO y el primero en América. Yo creo que es importante que revaloremos la importancia que tiene el patrimonio cultural para el desarrollo del país. Y para ello tenemos que seguir fomentando la promoción, el conocimiento. Vimos las cápsulas, cómo la sociedad tiene un desconocimiento
¿sí? También hay que impulsar los proyectos que se sigan dando, porque no se ha investigado, yo creo que ni el 1%. Ya hace rato dijimos cuántos sitios hay, ¿no?, registrados y cuántos están abiertos al público. Entonces yo creo que hay que voltear la mirada hacia el patrimonio cultural para que este país repunte desde el punto de vista social y económico. Solamente se puede preservar aquello que se conoce, aquello que se valora. En Veracruz tenemos una gran riqueza y por supuesto que este pasado es el mejor cimiento para el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Marta Exome. Muchísimas gracias también a todo el equipo de profesionales que hicieron posible este programa. Nos vemos en los próximos diálogos. Muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente día. Hotel Gama presentó